Bueno, buenos días. En este video vamos a ver un poco sobre las operaciones vectoriales, que existen dos tipos, los escalares y los vectoriales. Para los escalares necesitamos magnitudes físicas. Para una cantidad vectorial necesitamos magnitud y dirección. Bueno, vamos a indicar un poco sobre el desplazamiento y la trayectoria. La trayectoria es la ruta que sigue el auto hasta llegar a su fin. El desplazamiento es en diagonal de una línea recta. ¿Cuál fue su desplazamiento? Es distinto a la trayectoria. Bueno, aquí también tenemos lo que es la fuerza, la posición y el momento, que son magnitudes vectoriales. También tenemos el peso, que el peso siempre es para, para abajo por la atracción de la gravedad de la Tierra. El peso tiene la fórmula de masa por gravedad. Le pusimos al auto, tiene una masa de 1200 gramos, por la gravedad, que es 9,81, nos da que es 11.732 newton. Ese es el peso del automóvil, que esto es una magnitud escalar. Bueno, también tenemos la suma de vectores, que nos dice U más B nos da W. Este es el vector U, el vector B y este es el vector W, la resultante. También tenemos la regla del triángulo, que es esta, y nos dice que la suma de vectores es asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si primero sumamos el vector B, luego el vector, podríamos hacerlo así, no importa si primero sumamos el vector B, luego le aumentamos el vector U, la resultante siempre va a ser la misma, de misma magnitud. Esa es una propiedad que tienen las sumas de vectores. Vector B, vector U me da la resultante. ¿Qué me quiere decir esto? Que como aquí U más B me da W, U más B me da W. Y esto es lo mismo que yo diría B más U. No importa qué orden le demos, siempre nos va a salir lo mismo, B más U. Si hacemos con mediciones exactas, notaremos que nos sale lo mismo. Luego tenemos el método del paralelogramo, que consiste, este método se utiliza únicamente para dos vectores, para suma de dos vectores. Bueno, de la punta de este vector se traza paralelas a este de aquí, paralelas, y de esta punta paralelas a este vector, como vemos acá, y llega un punto donde se cortan y unimos este punto con este, y ese nos da la resultante, que la tenemos aquí, U más B. Este es el método del polígono. Así se realiza el método del paralelogramo. U más B igual a esto, ¿no? U más B o igual a W. Bueno, hay otro método que es del polígono, que consiste en trazar una flechita, luego de esa el otro vector que viene, luego el otro vector. Si son tres vectores, bueno, ahí acaba, luego el origen del primero se une con la punta del último vector, y este sería la resultante. Y aquí de la misma manera nos dice que la suma de vectores es asociativa, no importa en qué orden la sumemos, siempre nos va a dar la misma.
Luego tenemos el producto escalar. Si multiplicamos un vector por por el número 2, el 2 escalar nos va a dar el doble de ese mismo vector. Y si tenemos un vector con el signo negativo, nos indica que su dirección va a ser hacia abajo, como vemos acá. Luego tenemos la resta de vectores. Vector u positivo menos vector b, me dice. Vector u positivo. El vector b está así con este sentido y es positivo, pero dibujamos el mismo vector, pero con el signo negativo ya sería su flechita para allá. Así se realiza una resta de vectores. El positivo menos el negativo nos da la resultante u menos w, o así, u menos w me da w o la resultante. Luego tenemos la suma de fuerza. Aquí tenemos el vector resultante, sacamos sus componentes, vector 1, vector 2. Utilizamos la fórmula FR igual a F1 más F2, o si no, podemos utilizar esta fórmula, que son las fórmulas trigonométricas, para calcular suma de fuerzas.